Buen día compañeros, el día de hoy vamos a hacer la presentación del módulo que vamos a estar trabajando esos 3 meses de esta forma. El módulo se llama Encendidos Electrónicos Automotrices. A grandes rasgos, este es un pequeño temario, miren. Vamos a ver desde el principio de los sistemas de encendido. El temario que vamos a manejar sería primer tema o primera unidad. En ese momento sería sistemas de encendido convencional. Segunda unidad, sistemas de encendido de segunda generación, donde vamos a ver los sensores denominados de efecto Hall, reluctancia variable o inductivos, y los sensores de efecto óptico. Una vez concluidas esas 2 unidades, nos vamos a enfocar a los vehículos más actuales, los vehículos que su sistema de encendido ya es sin distribuidor, y los vehículos que manejan un sistema que se denomina EDIS. La E sería de electrónico, sistema de encendido sin distribuidor. Y finalizando, veremos lo que son las bobinas COP. Bobinas COP se refiere a bobinas coil on plug o bobina por bujía, es decir, ya no hay distribuidor, ya no hay bloque de bobinas, ya no hay cables de bujías. Con todo esto se suprime, vamos a verlo más adelante, se suprime fallas de lo que sería el recorrido del alto voltaje, desde donde se produce hasta la cámara de combustión. Objetivo general: al finalizar el módulo, el alumno podrá leer diagramas referentes al sistema de encendido, diagnosticar cualquier sistema de encendido del parque vehicular en la zona y realizar pruebas de banco a cualquier componente del sistema de encendido. Recuerden ustedes que no enseñamos una marca en específico. El mismo sensor, ya sea efecto Hall, ya sea inductivo o de reluctancia variable, cambia de posición en las diferentes marcas de vehículos, pero el funcionamiento principal es el mismo, el funcionamiento básico es el mismo. Entonces, al realizar una prueba de un sensor, por ejemplo, de un sensor de posición de cigüeñal inductivo de un vehículo Chevrolet, un Chevy por ejemplo, un Chevy, vamos a realizar pruebas al sensor. Podemos irnos a otra marca que maneje el mismo sensor, por ejemplo un Ford, y el funcionamiento y las pruebas son las mismas. Cambia un poco las especificaciones del fabricante y cambia también un poco, o más bien en general, cambia la ubicación del sensor. Sí, entonces vamos a ser capaces de leer diagramas referentes al sistema de encendido. Analizaremos de manera teórica el sistema de encendido convencional. Los componentes los tenemos dibujados en el pizarrón. Empezamos con la batería. Recuerden, de la batería solamente ocupamos un cable, el cable del negativo de la batería, lo atornillamos y de ahí distribuimos las tierras. Entonces salimos desde el positivo, pasa por un fusible y va a ir al switch de ignición. Denominamos ignición 1 al switch abierto, ignición 1, switch abierto, ignición 2 al darle marcha al motor. Entonces decíamos, sale la corriente a través del fusible, pasa a través del fusible, pasa por la resistencia compensadora, que la resistencia es una limitadora de corriente, y llega de ahí hasta el positivo de la bobina de encendido. Ignición 2, cuando le damos marcha, recuerden ustedes que el motor de arranque hace un consumo excesivo de corriente. Entonces, cuando damos marcha, cuando cambia de posición, pues el switch lo que hace es saltar el paso a través de la resistencia compensadora, y toda la corriente disponible en ese momento llega al positivo de la bobina de encendido. En la bobina de encendido encontramos 2 arrollamientos principales o 2 embobinados. Denominamos primario, embobinado primario, al embobinado que se conecta del positivo hacia el negativo de la bobina, embobinado primario, y embobinado secundario al central, al embobinado central, por donde va a saltar el alto voltaje o por donde va a salir los kilovolts de disparo. Del negativo de bobina entonces vamos a tener conectados, una conexión en paralelo, tenemos al ruptor, o mejor conocido como platino. Tenemos una leva ruptora. Esta leva ruptora va a estar girando
va a estar girando. La parte alta hace que el ruptor se abra y la parte plana de la leva ruptora hace que el ruptor haga contacto. Chequen ustedes, tenemos platino conectado a negativo y del otro lado conectado al negativo de la bobina. La leva ruptora va a ir abriendo y cerrando ese ruptor platino. Lo que va haciendo es cortocircuitar ahí la bobina. Es decir, de este lado, si el switch está abierto, recuerden ustedes, es positivo. Si el platino está abierto, hasta este momento, en este lado va a ser positivo. Cuando el ruptor platino se cierra, entonces ¿qué pasa? Se cortocircuita la bobina de encendido. La función del condensador, entonces, va a ser la de absorber esos voltajes cortocircuitados para que la bobina pueda realizar la función.